Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no, 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 nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar. Otros me engañan, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Dios le bendiga a mis hermanos. Qué bueno que estamos aquí una vez más para estudiar la palabra de Dios. Y vamos de una vez al libro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Miren, en la Biblia generalmente las tormentas son relacionadas con como un ejemplo de lo que son situaciones difíciles en la vida. Muchas veces a nuestras vidas llegan tormentas, dificultades, problemas, situaciones difíciles y nosotros no sabemos cómo lidiar con ellas. De hecho, solos muchas veces no podemos lidiar con esas pruebas que llegan a nuestra vida. Debemos siempre procurar, buscar de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador, que Él es quien nos proporciona las herramientas necesarias para nosotros pasar por esas pruebas. En el capítulo 6 vemos una tormenta también. Vemos a los discípulos pasando por una tormenta. ¿Y cómo nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar en paz en medio de esa prueba? ¿Qué necesitamos saber cuando nosotros estamos en un problema, en situaciones difíciles en nuestras vidas? Y vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 6, versos 45 al 48. Esta parte de este texto, esta parte de esta historia de la vida de Jesús, también es relatada en el libro de Mateo y en el libro de Juan. Estos tres evangelios relatan esta parte de la historia, que en el contexto es inmediatamente después que Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces y alimenta a 5,000 hombres. Luego Jesús despide la multitud y ocurre este hecho.
Vamos a leer solamente esos 4 versículos, verso 45 al 48 de Marcos capítulo 6, dice la palabra de Dios. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Vamos a orar. Mi Dios bueno, misericordioso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra de aliento. Yo sé que en este momento que mis hermanos están viendo este video, algunos de ellos están pasando por situación difícil o están pasando por problema o tormenta en su vida. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda ser de edificación para sus almas. Que pueda, Señor, podamos ver tu mano obrar en medio de los problemas de nuestra vida y tener confianza y plena certeza de que tú obrarás y que estás en control de todo, mi Dios. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, mis amados hermanos, las tormentas tienen diferentes propósitos en nuestras vidas. Y uno de estos propósitos que tiene la tormenta en nuestra vida es que nos acerquemos más a Dios, que aprendamos a confiar en Él y a acudir a Él para que Él nos libre, nos ayude. Y mis amados hermanos, déjenme decirles que aquí vemos a los discípulos luego de un gran milagro que hizo Jesús de alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños que estaban allí, con solamente 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús los envía a ellos a ir a otro lugar mientras Jesús se quedaba orando. Y mis amados hermanos, qué lindo cuadro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Nosotros estamos aquí en este mundo, rodeados de problemas, rodeados de tormentas. Vivimos en contra de la corriente. Para nosotros, serle fiel a nuestras esposas es lo correcto. Para el mundo, el que es fiel a su esposa, el hombre que es fiel a su esposa, está loco. Bueno, para nosotros, la homosexualidad es pecado. El mundo nos llama a nosotros que somos intolerantes y que tenemos un discurso de odio. Para nosotros, mis amados hermanos, criar a nuestros hijos en disciplina, en amonestación de Dios, en la iglesia, es una locura. Bueno, para el mundo, entregarle una tablet, internet, darle privacidad, eso es lo correcto. Entonces, nosotros vamos en contra de una corriente. Vemos, por ejemplo, este video. Usted ve que nosotros lo subimos a YouTube. Lo promocionamos, lo enviamos a todos nuestros contactos, a todos nuestros amigos y al final del día obtiene algunas, 20, 30, 40 reproducciones. Pero usted ve esos videos de esos quizás artistas urbanos diciendo todas sus malas palabras, diciendo todas cosas malas, con millones y millones de reproducciones. Y hermanos, ese es el mundo en el que nosotros estamos. Pero en medio de tanta tormenta, en medio de vivir en contra de la corriente, nosotros podemos tener paz y tranquilidad por una sencilla razón. Fíjese que en 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le advirtió a Timoteo que esto iba a ocurrir. En el versículo 10 hasta el versículo 12 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, mis amados hermanos, vemos que eso es parte de la vida del cristiano. Nosotros que queremos agradar a Dios, vamos a recibir persecución primero porque vamos a estar en contra de la corriente del mundo. Y segundo, porque nuestra forma sana de vivir va a exponer la forma perversa del mundo vivir. Y entonces, hermanos, vamos a tener situaciones difíciles en esta vida. No estamos exentos de tormentas en esta vida. Así como la parábola de los 2 cimientos,
tanto el que construyó sobre la arena como el que construyó sobre la roca, ambos tuvieron tormentas, tuvieron tempestades, tuvieron vientos. Pero la diferencia, mi amado hermano, es que el que construyó sobre la arena, esa casa cayó. Pero aquel que construyó sobre la roca, que es Cristo, permaneció firme a pesar de las dificultades de esta vida. Y de eso es que queremos hablar en esta noche, mi amado hermano. Hay una simple y sencilla razón por la cual nosotros podemos tener tranquilidad y paz al momento de pasar por problemas en esta vida. Y está, hermano, en el texto que leímos en el versículo 48. Cuando los discípulos estaban en el medio del mar, azotados por las olas, por el viento y cansados de remar, Cristo estaba en el monte orando, pero Cristo, dice el verso 48, les veía remar con gran fatiga. Y la mirada de Jesús provoca en nosotros una tranquilidad enorme. ¿Y cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es su mirada, mi amado hermano? En primer lugar, la mirada de Jesús es una mirada de amor. Es una mirada de amor. Marcos capítulo 10, verso 21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Vemos a un joven rico que viene corriendo a Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice los mandamientos. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le mira con una mirada de amor y le da la opción que Jesús sabía en su soberanía. Él sabía que este joven iba a rechazar. Es una mirada de amor. Qué mirada de Jesús. Una mirada amorosa. Es con la mirada que Él nos ve. Y si Él puede mirar con esta mirada de amor a un joven que le va a rechazar, ¿cuánto más a nosotros que ya le hemos recibido, que creemos en Él, que creemos en su provisión, en su protección, que hemos depositado toda nuestra vida en Él? Es una mirada de amor. En segundo lugar, la mirada de Jesús hacia nosotros es una mirada de comunión. En Lucas capítulo 19, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amado hermano, vemos a Zaqueo, un publicano, un hombre que cobraba impuestos a su propia nación para darlo a los romanos. Pero al mismo tiempo él sobrevaluaba los impuestos para quedarse con una gran parte. Aparte de que era enemigo de su propio pueblo, también era un ladrón. Y se enriqueció haciendo esto. Pero Jesucristo en ese momento ve la disposición de este hombre de querer conocer a Jesús. Y Jesús le mira con una mirada de comunión. Jesús quiere relacionarse con nosotros. Cuando nosotros vamos a una de estas autoridades a buscar ayuda, o vamos a una de estas dependencias del Estado a buscar ciertas ayudas, quizás las personas lo miran a usted por debajo del hombro y dicen, ahí viene otro a buscar ayuda, ahí viene otro a pedir. Pero tenemos a un Cristo que quiere relacionarse con nosotros. No importa nuestra condición social, no importa nuestra situación. Él quiere relacionarse con nosotros. Es una mirada de comunión la que Cristo nos ofrece. Pero en tercer lugar, mi amado hermano, es una mirada de justicia. Dice ahí en Lucas capítulo 21, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Es una mirada justa. Es una mirada de justicia. Nosotros los hombres vemos las cantidades y nos sorprendemos. ¡Wow! Este echó 10,000, este echó 20,000, este echó 50,000. Pero cuando vemos a alguien que deposita todo su corazón en Dios, es lo mismo cuando vemos quizás al predicador desde el púlpito predicando y decimos, ¡wow! Ese tiene el cielo ganado.
Pero no vemos a aquel que quizá limpia los bancos, aquel que limpia las sillas en la iglesia, aquella persona que limpia los pisos y los baños de la iglesia, aquella persona que no se ve, lo hace con todo el corazón. Y Dios dice, ese echó más que aquel que se mofa de ser espiritual de delante de la gente. Y amado hermano, no es lo que usted eche o lo que usted dé, es con el corazón que usted lo dé. Y debemos dar con agradecimiento y amor. Es una mirada de justicia, pero también es una mirada a nuestra defensa. Cuando los hombres quieren ponernos el dedo acusador, ahí tenemos a Cristo Jesús para defendernos. Cuando todos estaban criticando a esta mujer porque la veían como una mujer pecadora, ella ni siquiera abrió su boca para defenderse, porque Jesús la miró con una mirada para su defensa. Lucas capítulo 7, verso 44, Jesús estaba en la casa de Simón y de repente entra esta mujer y empieza a llorar a los pies de Jesús, a limpiar sus pies con sus cabellos. Y dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Amado hermano, Simón invita a Jesús a su casa y se tenía la costumbre de que a un invitado en ese entonces, como sus calzados eran abiertos y había tanto polvo en la calle, se tenía como costumbre que al invitado usted le lavaba los pies. Y amado hermano, Simón invitó a Jesús y parece que Jesús no era el invitado tan especial para él, pues él no hizo esto. Y de repente entra esta mujer llorando a los pies de Jesús y hace el trabajo que debió hacer Simón, pero con los instrumentos de su propio cuerpo. Sus lágrimas eran como el agua, su cabello era como la toalla que necesitaban. Y mientras los otros estaban diciendo, si Jesús fuese de verdad un profeta, él supiese que quien le está tocando es una mujer pecadora. Pero Jesús es quien nos justifica. Y él automáticamente dice, mira Simón, tú debiste hacer lo que esta mujer está haciendo. Es una mirada para nuestra defensa. Un día cuando lleguemos delante de la presencia de Dios y Él nos pregunte, ¿por qué usted tiene que ir al cielo? Cristo saldrá, si usted recibió a Cristo como Salvador, Cristo saldrá a su defensa. Él saldrá para defenderle. Y no hay manera de entrar a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Usted con sus propias acciones no podrá entrar. Pero también, mi amado hermano, es una mirada de perdón. Dice Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y los hombres vinieron para traérsela a Jesús, para tentar a Jesús. Y la razón es que ellos esperaban una de dos respuestas. O que cumpliese la ley de Moisés, pero entonces no cumpliese la ley del amor que Jesús predicaba. Y entonces tendrían que apedrear a esta mujer. O que dejara en libertad a la mujer y así entonces violaría la ley de Moisés. Entonces creían que iban a poner a Jesús entre la espada y la pared. Entonces Jesús, quien estaba escribiendo en tierra, no sabemos lo que Jesús escribía, pero él estaba escribiendo algo en tierra. Y los evangelistas, los evangelios destacan esto. Se para y dice una gran frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Automáticamente la gente dejó las piedras ahí y se fue porque todos hemos pecado. Y entonces Jesús, mirando a esta mujer, le dice, vete y no peques más. Es una mirada de perdón. Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué gran Señor tenemos cuando estamos en problemas y situaciones en nuestra vida. Sabemos que Jesús nos está mirando con una mirada de perdón también.
pero también es una mirada de ánimo. Aquella mujer que tenía el flujo de sangre, Jesús mirándola en el capítulo 9 de Mateo, verso 22, después que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es una mirada de ánimo, ten ánimo. Cuando el saber que Jesús te está mirando debe darte ánimo, mi amado hermano. Ten ánimo. Pero también es una mirada de compasión. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tiene también una mirada de compasión, pero también es una mirada sin rencores. Sabemos que Pedro negó a Jesús, negó que estaba con él, negó que era su seguidor. Y Jesús no tuvo ningún tipo de rencor. Jesús se lo había advertido incluso. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero Pedro, aún así, negó a Jesús. Y en Lucas capítulo 22, versos 61 al 62, dice la palabra de Dios. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amado hermano, vemos aquí a un Jesús mirando a Pedro, pero sin rencor. En el libro de Juan se nos relata la conversación que tuvo Jesús después que resucitó con Pedro, animando a Pedro, preguntándole, Pedro, ¿me amas? Y encargándole que apacentase sus ovejas. Es una mirada sin rencor. Qué gran Señor tenemos. Mira, hermano, cuando nosotros estamos pasando por tribulación y problemas en nuestra vida, recordemos, Cristo tiene una mirada de amor. También tiene una mirada de comunión. Su mirada hacia nosotros es una mirada de justicia. Es una mirada a nuestra defensa. Es una mirada de ánimo. Una mirada de compasión. Es una mirada sin rencores. Amado amigo, esa mirada de Jesús está disponible hoy para ti. Él quiere relacionarse también contigo. Él murió en una cruz para cubrir, para pagar el precio de tus pecados. Tú solamente debes mirar a Él, pedirle que te perdone, que te haga una nueva criatura. Confiésale tus pecados. Y Él, hermano, amigo, Él quiere relacionarse contigo. Y querido hermano, cuando estemos pasando por dificultades y problemas en nuestras vidas, confiemos en su mirada. Su mirada no es para acusarnos, su mirada no es para pisotearnos, su mirada no es para decirnos te lo dije. Su mirada es para animarnos a pasar por los problemas y las dificultades de esta vida. El saber que Jesús nos está mirando, hermano, es una gran bendición para nuestra vida. Confiemos en su mirada de amor, su mirada a nuestra defensa, su mirada de protección. Dios le bendiga mucho, hermano.